Buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Venimos de la carrera de Educación Inicial y el día de hoy les hablaremos sobre la educación en el Perú, en la época incaica y en la época colonial. Características de la sociedad incaica. Es que esta era jerárquica y rígida, haciéndose así una pirámide. Esta pirámide estaba dividida en tres: en el pueblo, la nobleza y la realeza. En el pueblo encontramos los yanacochas, las mitimaes y el pueblo. Las yanacochas eran las que siempre servían al rey, que en este caso era el Inca. Los mitimaes eran enviados a colonizar. El pueblo eran los campesinos que trabajaban para el Estado. En la nobleza encontramos la nobleza local, la nobleza privilegio y la nobleza sangre. En la nobleza local encontramos los jurarcas, los chimocapa y los chinchaicapa. En la nobleza privilegio eran unos jurarcas o funcionarios que trabajaban o destacaban como jefes, sacerdotes, jefes militares. En la nobleza sangre estaba la familia del Inca, que se hacía llamar los orejones. En la realeza estaba Coya, que vendría a ser la esposa del Inca, y Ayllu, que es el hijo heredero del Inca. Bueno, yo les voy a explicar sobre las características de la educación incaica. La educación incaica se dividía en dos: educación formal y educación informal. Educación formal se dividía en dos: Yachayhuasi y Acllahuasi. Yachayhuasi, o también conocida como la Casa del Saber, era una institución solo para hombres y no para cualquiera. Por ejemplo, los campesinos no tenían derecho a la educación, solo los hijos de la nobleza. ¿Y quienes les enseñaban a ellos? Eran los amautas. ¿Y quiénes eran los amautas? Pues eran los maestros de los hijos de la nobleza, quienes les enseñaban como técnicas militares, en matemática, en historia, en leyes, para que más adelante los hijos de la nobleza puedan gobernar el estado incaico. Acllahuasi, o también conocida como la Casa de las Escogidas, era una institución solo para mujeres, ningún hombre podía ingresar. Y no era para cualquiera, pues el estado incaico elegía de cada lugar y los llevaban en Acllahuasi para que puedan ser educados. ¿Y quiénes les enseñaban a las mujeres? Pues eran las mamaconas. ¿Y quiénes eran las mamaconas? Eran las maestras de las mujeres, quienes les enseñaban tareas domésticas, como tejer, cocinar, hilar o algunos rituales religiosos, para que más adelante las mujeres puedan servir al estado incaico. Ahora vamos con la educación informal. Se dice informal porque era algo espontáneo, practicado en casa, no era algo sistemático. Por ejemplo, los campesinos que no tenían derecho a la educación, ellos enseñaban a sus hijos los trabajos en la chacra. Ellos tenían tres principios fundamentales, que eran la maqueya, la masúa y la mayuya. Son palabras en quechua, que por ejemplo, amaqueya significa no seas ocioso, amasúa, no robes, amayuya, no mientas. Gracias. Hoy les vengo a hablar acerca de la organización y la educación incaica. Existieron dos ramas: la educación natural, que era asistida por el Estado, y la educación sistemática, que se les enseñaba a través de los sabios a los hijos de los nobles. Empezamos con las escuelas. Existieron diferentes escuelas a lo largo del territorio del Cusco. Los Yachayhuasi se les decía así a las casas del saber, en donde los jóvenes se les impartía conocimiento para ser dirigentes y también sacerdotes. También existieron los Acllahuasis, que eran casas de mujeres, donde se les instruía la religión y también la confección de vestimentas finas. Por último tenemos el porcentaje mayoritario, que era el pueblo. Ellos se les impartía una educación gracias a los jefes de las Ayllus. Ellos eran quienes les enseñaban las labores del hogar y las labores de trabajo. Los amautos en este caso eran los profesores de la época, los hombres más cultos y sabios del imperio. Formación de aprendizaje. Aquí tenemos diferentes ciencias que se impartieron en el imperio inca. La filosofía fue la interpretación del mundo a través de las creencias religiosas. La cosmología fue cómo fue la concepción del mundo a través del dios Huiracocha. La astronomía, se investigaron los astros para poder saber los diferentes factores para la siembra y cosecha de los cultivos. La medicina. Aquí existió la magia y la hechicería. Los médicos eran curanderos. La cirugía, expertos en trepanaciones craneanas.
La ingeniería se dio a través de cálculos que desarrollaron para hacer diferentes obras. ¿Quiénes podían estudiar? El sistema educativo inca no cubría en su totalidad a todo el pueblo. Era exclusivamente para los hijos de los incas y para mujeres previamente seleccionadas por su estatus social o belleza. Nobleza. Las mujeres eran elegidas, los hombres eran los hijos de los incas. En cuanto al pueblo, no existía escuela para ellos, se les daba una educación básica y la mayoría era dirigida para el trabajo. Existían 3 tipos de trabajo. El aini, que eran cuando las familias o personas ayudaban a otras familias para poder tener algo a cambio. Lo que es la minca era el trabajo comunitario que se daba de forma obligatoria y si no cumplías tenías alguna pena. Lo que era la mita era el trabajo hacia el Estado, donde gracias a esto se dieron las grandes obras, las grandes construcciones. La sociedad colonial. En el siglo XVI coexistieron 2 universos sociales, la República de los Españoles y la República de los Indios. Entre ellos se establecieron reglas de relación y dependencia. En el siglo XVII, la constitución de una raza mestiza comenzó a tomar fuerza, debido a la mezcla biológica de los indígenas españoles y negros. También en este siglo se puso fin al proceso de expansión y dependencia. El mestizaje. En el siglo XVI no existía una sociedad única. Establecieron la creación de 2 sociedades diferentes, la República de los Españoles y la República de los Indios. La República de los Españoles estaba formada por los mismos españoles y descendientes criollos. Sus privilegios se dejaban sentir en sus campos. La República de los Indios, por su volumen poblacional, estaba formada por los antiguos pobladores del Tahuantinsuyo o los Hatonruna. Debido a la explotación de esta sociedad indígena, fue disminuyendo considerablemente. Voy a hablar algunos puntos de la educación en la época colonial. Eran ciudadanos que eran formados con habilidades burocráticas y con una fuerte lealtad a su rey y a su administración. El rol evangélico, mediante la enseñanza de diversas formas de teología y el catecismo elemental, los colegios de virreinato formaban, además de buenos ciudadanos, buenos cristianos. En el control de las clases sociales. De hecho, muchos de los colegios controlaban el contacto que tenían ellos con el exterior y también a sus amistades que entablaban. Sus colegios. Sus colegios, fueron 3. Una fue la órdenes religiosas que educaban a sus sacerdotes y se impartían la enseñanza como el latín, el arte y la teología. En los colegios mayores eran más que nada, servían para los estudiantes de la Universidad San Marcos, donde ellos podían practicar lo aprendido bajo la supervisión de un tutor. En los colegios curacas, los miembros de la élite indígena también tuvieron acceso a la educación. Para los curacas o caciques se crearon 2 colegios, el del cercado del Príncipe o en la ciudad de Lima, y en el Cusco el colegio de San Francisco de Borja. Sus métodos de enseñanza en esa época fueron que los alumnos presentaban exámenes orales, debatían y cuestionaban las ideas que se les transmitían. En conclusión, la técnica de enseñanza se limitaba al debate o al adecuado uso de la teórica, a la sustentación pública para demostrar lo aprendido. Los maestros en esa época, en los colegios eran sacerdotes o novicios de distintas órdenes religiosas. En la universidad, los maestros eran llamados laicos, formados en las mismas aulas, contándose la presencia de los sacerdotes. Gracias. A mí me tocó hablar sobre la organización en la educación en la época colonial. La organización en la educación de la época colonial se dividía en 3, que eran las primeras letras, las escuelas menores y las escuelas mayores. En las primeras letras, las mujeres carecían de educación, ya que simplemente les enseñaban labores del hogar. Mientras que a los hombres se les enseñaba lo que era la lectura y escritura en castellano, supervisadas por un maestro o por sus padres, ya que eran parte de la nobleza, mientras que los indios o esclavos solamente se les enseñaba lo que era la lectura como básico. En las escuelas menores estaban asociados al aprendizaje de latín y los conocimientos académicos. También la gramática retórica y dialéctica.
Los estudiantes pasaban la mayor parte del día estudiando, mientras que en las tardes repasaban lo estudiado en el día. En las escuelas mayores se estudiaba lo que era la filosofía o el arte, aproximadamente 3 años. Luego de eso recibían un bachiller en artes. En lo que era el dictado de clases, por cada clase se brindaba un párrafo de un texto de la clase programada, para que el alumno pueda repasarlo junto al maestro. Pasada la semana, el día sábado, el alumno tendría que presentar una exposición de lo aprendido en la semana. Esa era su manera para que los estudiantes captaran más la información en ese entonces. Gracias. Y con esto podemos concluir en lo que se basaba la educación incaica y la educación colonial. Muchas gracias.